¿Tú conoces la historia que voy a contarte? De cómo un reno de rojas narices pudo conseguir de los renos ser el mejor. Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como la grana y de un brillo singular. Todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo triste y solo se quedó. Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, producción de Mañana Plus! Vamos a todos ahí en su casa que llegó la Navidad y lo celebramos de esta forma. ¡Vamos, Pasto! Ahí, ahí. Desde Asunción. Ahí, ahí. Desde Central. Y ahí, ahí. Desde el interior del país. Vamos, Paraguay. Mañana Plus. Red Guaraní. ¿Estás feliz? Y así de felices le decimos bienvenidos a todos a nuestra Mañana Plus en esta edición especial de Navidad. La verdad que felices de tenerlos. levantando las manos, Vamos, Pasto. levantando las manos, Levantando las manos, llegando bien arriba. levantando ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Vamos, Troy! moviendo la cintura. Así le gusta. Te la pongo, que te la pongo, te la pongo, Te la pongo ya. Que le pongo el gorrito a mi Edgar. sentirás. Que te la pongo, que Te la pongo, que te la pongo y te la pongo ya. Que te la pongo, que te la pongo. A ver, Belén. Nuestra morena cañón, excelente. Vamos, Juancito. Y vamos, que sigue. Mi querida Sofi. José. Todo el equipo de producción. Y ahí está, a ver el grupete, Dan, Eder, Rodrigo, Dani. Vamos, chicos, levantando las manos. Y con este ritmo le recibo a nuestro invitado especial, que se la sabe toda. Vamos, Justo Germán, el decorador número 1 de nuestro país. Ahí. Estaba yo tranquilamente caminando por ahí y me encuentro con este buen mozo que nos trae la mesaza del año. Justo, ¿cómo estamos? Un gusto. Buen día, Daisy. Buen día a tu audiencia. Un día tan especial Tan hoy. especial, Hoy toda la tantas familia va a estar emociones. reunida para celebrar el nacimiento del Niño Dios. Totalmente. Así que bueno, qué mejor. Lastimosamente, hoy vamos a hacer dos. Vamos a estar en pareja, Daisy y yo, Exacto. compartiendo esta mesa. Pero será que lastimosamente. Para mí es un honor. Para mí Muchas es gracias, realmente, sí, pero como hoy es un día más familiar, porque viste que está Sí. toda la familia reunida alrededor de la mesa de la comida, realmente es algo fabuloso que esperamos cada año, esperamos todo un año con ansias este día. Y bueno, y tenemos que celebrarlo de la mejor forma. de la mejor por forma, todo lo poniendo alto, lo por todo. mejor, Sí, decorando realmente. de una manera tan bonita con los colores navideños que ya Así, caracteriza. así mismo. Y si rompemos esquemas también, Claro. porque de eso se trata justo. ¿Verdad Exactamente, que yo sí? creo que las tendencias cada año van surgiendo y lógico. Está lo tradicional, los colores verde, el rojo, el dorado y el plateado. Pero que no nunca- me cuentes todo, porque en un ratito ya hablamos de mucho más y por supuesto que falta aquí el Muchas. toquecito para todos. Todos Muchas están gracias. brillando, todos mis Muchas invitados gracias. especiales Un y gusto. esta que va para una persona especial que ya en un ratito me voy para ese rincón porque les quiero contar, sí,
que así como Justo Germán nos acompaña en esta linda mañana de lunes, porque así con esta fuerza arrancamos este inicio de semana. Esta noche buena que lo vamos a celebrar con todas las familias paraguayas y también de todo el mundo, para toda la gente que está también paraguaya en el exterior brindando con nosotros. Hoy José Torrijo, el conocido chef de MasterChef, nos cocina delicioso. No saben, chicas, yo ya les doy un adelanto. Y mujeres ahí que están preparando esa mesa navideña para esta noche. Hoy nos da un adelanto junto a María Salinas. Estuvimos en Tacuaré y ya en un ratito tenemos toda la precisa. También, sí, vamos para allá, ¿les parece? Les quiero contar que vamos a compartir con Yanina González, la ex Miss, sí, que nos representó en aquel momento de una manera deslumbrante. Hoy ella se lanza como cantante y lanza su disco navideño. Así que Yanina González en un ratito más. ¿Y qué vamos a lucir en esta Navidad en lo que respecta a joyas? Yo con todo el brillo que ya me traje, gracias a Blue Moon, me traje estas joyas. Pero en un ratito, Jackie de Recalde C nos muestra la tendencia para esta noche. Tenemos tiempo, gente. Son las 11 y piquito de la mañana, así que tenemos tiempo para seguir haciendo nuestras compras. Y yo con mi gorrito, hablamos, ¿sí? ¿Qué les parece de Nervigenol? Porque Nervigenol necesitamos para seguir bailando todo, para seguir bailando, disfrutando de esta mañana de Navidad. Nervigenol te activa, te da toda esa vitalidad. Y tenemos que ir a comprarlo hasta Farmacia Catedral, ¿verdad? Nos vamos hasta Farmacia Catedral, que ya te espera como siempre. Ahí tenés los productos de Nervigenol. También tenés las diferentes secciones. Si todavía no llegaste con el regalo de Navidad para esta noche, para agregarlo a tu arbolito, ya te espera Farmacia Catedral. 627-7000 también el delivery. Feliz Navidad para toda la familia de Farmacia Catedral que nos acompañó durante estos 2 años y 6 meses de Mañana Plus, que va de a poquito, lentamente cerrando un ciclo en la televisión paraguaya y estamos felices de acompañarles. Bueno, y este gorrito, Mamá Noel para otra Mamá Noel, así que la agrego. ¿Cómo estamos, Jackie? Súper bien, acá full. Que ya prácticamente hace 2 meses trabajando juntas, ella ya está pasó rapidísimo, recontra canchera y hoy se va aprendiendo. Se va aprendiendo, sí. Y hoy sí o sí, mi querida Jackie, le tenemos que dejar más bellas que nunca a las mujeres y a los hombres que se animen ya a comprar lo último que queda, porque no es lo que quedó después de todo remate. Sí, no hay tiempo, tienen que aprovechar, Daisy, de pasar al local. Hoy trajimos, por ejemplo, diferentes opciones como para lucir esta noche con el vestido rojo, con los detalles rojos que hayas elegido para la noche de Navidad. Tenemos unos aritos. Vamos a empezar por estos que me llaman la atención poderosamente y es un arbolito prácticamente. Es un arbolito prácticamente para las personas que se animan a lucir. Un pequeño detalle en las orejas es un par de aros que tiene unos pomponcitos verdes con unos colgantes rojitos. Exacto. Es de billutería, Daisy. También tenemos este par de aritos que lucen a foquitos. ¡Ay, qué bello! Entonces trajimos 2 artículos así súper emblemáticos de lo que estamos en la fecha. Genial. Para también, esta noche, todo para esta noche. Esta noche tenemos que arrasar, empezar con todo, recibir con toda la Navidad. Trajimos conjuntitos de oro. Tenemos una cadenita de oro 18 quilates. Luego trajimos un jueguito de plata que va con el aro, la cadena, la medalla, de circones blancos y rojos que siempre hay que combinar con la ropa. Acá también tiene la pulserita que es de juego. Genial, excelente. Que es ajustable, que es lo más cómodo últimamente que se está usando. Son ajustables, no tienen cierre, son 2 bolitas al final que uno estira y va a medida de tu muñeca. Ya no es esa pulsera que se te queda grande, que tenés que achicar, nada. También tenemos la pulserita que últimamente está súper de moda, con hilito rojo y la plaquita que le puedes grabar lo que quieras luego, el reloj para el caballero para que se anime. Y esto también puede ser un buen regalo. Un buen regalo también de una guampa totalmente de plata, con la bombilla totalmente de plata. Trajimos la crucecita, también la cadena para el hombre y así varios modelitos. Mucha variedad.
no tenés excusa, vas a encontrar el regalo ideal para la persona ideal en Recalde C. Bueno, vayan fichando todo esto que en las redes sociales de Mañana Plus y en la de Recalde C volvemos a reiterar todo. Bueno, Jackie, muchísimas gracias por compartir con nosotros, confiar en nuestra Mañana Plus y traer todo lo que hace años les da realmente el honor de ofrecerle al pueblo paraguayo. Así que te agradecemos también que hayas aportado a nuestro programa con este lujo. No, fue un placer haber trabajado todo este tiempo. Bueno, feliz Navidad. Y te quedás porque en un ratito brindamos todos juntos con todos los invitados. Y yo quiero contarte y agradecerle también a toda la familia de Universal Import que nos permite tener ese rincón tan especial. Miren lo que son esos almohadones de Papá Noel que esta noche, seguro que ya pasaste a comprar todo lo que necesitas para tu Navidad, pero si no, aprovecha estas últimas horas. Ahora son las 11 y piquito, así que tenés tiempo de hacer tus últimas compras en Itapúa 1156, casi Avenida Primer Presidente. Acordate que la navideña sigue hasta el 30% de descuento hasta agotar stock. Todos los productos de la tienda cuentan con importantes descuentos con la intención de que ningún hogar quede sin su arreglo navideño. Y hoy, esta noche, brindando, nos vamos a acordar realmente de todo lo que pudimos acceder y comprar en Universal Import, la casa de la Navidad. Cambiamos de ritmo, señor Pasto, que se vino con toda la buena onda. Quédense con nosotros, que tenemos un montón. Recién empieza esta mañana navideña y este especial aquí por Red Guaraní. Ya volvemos. Vamos, gente, no sé qué está pasando, que todo está al revés. Todo está al revés porque llegó la Navidad. Hoy lunes, vamos, gente, ahí en sus casas. Ya me imagino preparando el rico clericó, la rica sopa paraguaya, el griguazuca, digo bien, el asado, el chancho, todo. ¡Ay, qué rico! En un ratito, José Torrijo, el chef number one aquí de nuestro país también, nos cocina y nos da unas recetas que ya les digo, un adelanto que fueron espectaculares. ¡Vamos, Pasto! Y le agradecemos a Balijo por estos muebles maravillosos que nos acompañó durante todo este ciclo. Cumplimos 2 años y renovamos todo aquí en nuestra Mañana Plus. Gracias a la señora Teresa Díaz, nuestra gran amiga de la casa, que nos permitió tener este ambiente con una tendencia 2018 super in, como siempre digo. Gracias a Balijo, ahí tenés la dirección para que vos puedas también en tu 2019 tener toda la renovación. Y estas flores maravillosas que están aquí son de Bohem Flores. Hoy justamente podemos adornar también nuestra casa con lindas flores. A mí me encantaría tener estos girasoles que de hecho seguro termina el programa y me los llevo. ¿Sí? ¿Me dan permiso, gente? Por favor, porque son mis favoritas. Gracias a Bohem Flores en todos los momentos de tu vida. Pasto, ¿a dónde viajamos en el 2019? Vamos a Brasil, claro que sí. Entonces, ritmo brasileño. Vamos a buscar. Mientras les voy contando que gracias a De Viaje Turismo vamos a irnos a Brasil, a Aruba, vamos a irnos a Jamaica, a todas partes del mundo. ¿A dónde querés viajar vos en este 2019? De Viaje Turismo te sorprende con lo mejor. Boletos aéreos accesibles, buena predisposición, todos los mejores precios en De Viaje Turismo. Y vamos amando. Gracias a la familia de Viaje Turismo por acompañarnos. Y si viajamos, Pasto, tenemos que ir seguros porque queremos volver a Paraguay vivos y con toda la fuerza. Sí, entonces esto lo tenemos gracias
a Ciscar que nos acompañó también en este 2018 con lo mejor. Viaja tranquilo. ¿Sabías que el adquirir tus paquetes con el seguro de cancelación de Asiscar estás protegiendo tu viaje en caso de que por algún imprevisto no puedas viajar? Asegúrate ya con tu agencia de viajes acerca de este beneficio y sus condiciones. Además, cuentas con los diferentes servicios. Gracias a Asiscar por acompañarnos y feliz Navidad también a todas estas empresas que ponen el OK y la firma a nuestra Mañana Plus. Bueno, y ahora sí. Esta es la hora de seguir pensando en el decorado quizás, porque uno hasta último momento, claro, hasta que nos llegue las 9 de la noche. Claro, uno está todavía con los preparativos. ¿Verdad que sí, Julio? A full, claro. En mi familia, por ejemplo, me pasa. Shirley, ya me imagino en qué andará. Ruth, mi hermana. Lady, Ruth, mi mamá, todos. Todo el mundo aportando algo. Todos aportando algo. Cada uno lo que sabe. Y acá me traes un poco de todo, un popurrí. Un popurrí. Bueno, ¿sí? hoy estamos, yo creo que la tendencia ahora, actualmente, es volver a lo natural. Sí. Volver a la naturaleza, aprovechar las flores hermosas que nos rodean. Entonces quedé bien con lo de Buen Flores. Espectacular. Flores naturales. Flores naturales. Genial. Es lo máximo. O sea, yo creo que la gente no hace falta precisamente que sea una decoradora o que sepa decorar. Cierto. O compras unas flores, le pones en un lindo florero, además. Siempre con los colores. Acá tenemos rosas rojas, con gipsófilas, tenemos estas flores que se llaman Pinocchio. Y acá tenemos un arreglo de piñitas, que esto encontramos, es de nuestro suelo. De nuestro jardín, de nuestro jardín, que hay veces gente que tiene la flor de la piñita, y esto lo combinamos con un poco de hojas de ciprés, que es la hoja tradicional del árbol de Navidad. ¡Qué capo! Y bueno, y ahí combinando un poco... Entonces, tres variedades de flores. De centros de mesa, exacto. Genial. Que hicimos uno así, bueno, y lo combinamos con la famosa estrella. No puede faltar la estrella de Belén, sí, que siempre es la que un poco pedimos por un mundo mejor, por una familia mejor, por un país mejor. Es el mejor pedido que tenemos para hoy. Yo siempre dije que Navidad es un día para reflexionar y hacer un poco un análisis de qué hicimos bien y qué nos falta hacer. Y qué nos falta hacer. Y por sobre todo pedir salud. Así porque mismo. Yo creo que con todo lo que soñamos, exacto, si no tenemos salud, no llegamos. Así Entonces, mismo, salud por sobre todo para todas las familias para toda paraguayas. La familia. Yo creo que hoy todos estaremos alrededor del pesebre tradicional, del arbolito, esperando los regalos. Pero por sobre todas las cosas, esperando que las cosas cambien, que las cosas mejoren, que las cosas sean cada vez más positivas para todos. Totalmente. Y eso, y también acá mezclé un poco el dorado, porque yo soy un poco así supersticioso. Y digo que el dorado... ¿El dorado qué significa para esta Navidad? Y para la Navidad y para todas las cosas. El color oro significa abundancia. Ay, qué lindo. Abundancia, prosperidad, éxito. Porque la estrella, por ejemplo. Todos queremos ser estrella en nuestro ámbito, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es un poco ser estrella, o sea, tratar de ser y llevar esa estrella de luz en nuestros hogares, en nuestras vidas. Genial. Bueno, acá me trajiste una mesa más completa, diríamos, por los tres tipos de vasos, de exacto, copas. Nos enseñamos tenemos un poquito copa de agua, cómo usarlo. tenemos copa de vino, y tenemos copa de tradicional champán o sidra. Que está riquísimo. Que hay sidras riquísimas que se pueden aprovechar, o el espumante. Viste que hoy por hoy la gente dice, no, el champán no, pero está el vino espumante. Exacto. Que es muy bueno, es muy bueno. Y bueno, y acá está... Y el toque de los platos de los platos. Tenemos un plato de sitio que le llamamos, un plato base, que es en rojo. Le cortamos con esta servilleta en tono verde. Entonces acá tenemos los tres colores de la Navidad, que es famoso, el blanco, el rojo y el verde. Y bueno... Y después bien práctica, una mesa con las sillas. Con las sillas. Algo más paqueta en exacto, este caso. sí, porque opté por esta silla, que es la Tiffany marrón, color chocolate, por un poco del color, como que usamos mucha madera. Acá también tengo unos detalles de corteza de árbol. Ah, qué bueno. Acá tengo unos detalles así de corteza, que como les dije, lo natural es lo que tratamos de usar. Ramas secas, todo lo que hay un poco en las plantas, en los jardines, en los bosques, aprovechar que somos un país bendecido
que tenemos tantas. Todo. Tenemos sí, todo, realmente. Exactamente. Realmente. Qué bueno, hay Un mucha variedad, mucha diversidad. Sobre todo. De hecho, también hoy por hoy se usan mucho las mesas de las casas que vienen en color natural, en color crudo, unas mesas solamente lustradas, donde ya no se usa mantel, por ejemplo. Claro. Entonces usas el plato de color, las copas, y eso hace todo tu... Ya le viste a tu mesa, ya no hace falta precisamente usar. Yo creo que la tendencia hoy en día es un poco ir desapareciendo los manteles, los cubremanteles. Ya vienen las mesas que nosotros le llamamos las mesas desnudas. Desnudas, que es la mesa solamente en color natural, color marrón, el color de la madera. Sí. Y aprovechar y usar con este tipo de sillas que también tienen la tendencia de ser de madera. Genial. Por lo general suele pasar en la Navidad y también Año Nuevo que siempre se concentra todo en la casa de los padres, por lo general, o si no, de alguna hermana, ¿verdad? O de algún familiar. Entonces, esto es prácticamente cómo ambientar. Cómo ambientar y para que cada uno vaya aportando. De repente, bueno, yo traigo hojas de ciprés de mi casa. Yo voy a traer unas rosas que conseguí. Bueno, genial. Entonces nos ayudamos todos y hacemos, porque hoy yo creo que nadie tiene que estar en su casa sin un centro de mesa, sin un detalle, porque es una noche especial. La famosa noche navideña. O sea, hoy estaremos esperando. Por eso estamos así. Vos estás muy elegante, con mucho brillo. Sí, y bueno, yo también traté... El brillo que se impone de vuelta. Mismo. Yo traté de ponerme a tu altura y estamos todos de rojo. Hoy el rojo pasión. Entonces, hora de seguir bailando. Por supuesto, a seguir disfrutando. ¿Sí? A seguir disfrutando. ¿Cómo te encontramos, Justo? Para que la gente... A las órdenes cuando quieran. Yo creo que la gente me tienen, o sea, tengo una página en el Facebook, Justo Germán Díaz, yo creo que todos me conocen, así que un gusto, y aprovecho para saludarles a toda la familia. Felicidades para todos y a las órdenes cuando quieran. Con Justo no se preocupen, que encuentran de todo, desde lo más sencillito, les puedo asegurar, hasta lo más rimbombante, que es el sello, que es tu sello. Gracias, mi Así amor. que levantamos el ritmo, mi querido Pasto, y nos vamos bailando, nos vamos al corte. Quédense con nosotros, que seguimos disfrutando de nuestra mañana navideña, aquí en tu programa que conquista Mañana Plus. Muy bien. Sedúceme como tú quieras, apriétame como tú quieras, pero con la pinchaera me dice na, 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 dice na, 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 que no hay na, 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 ella no suelta na, 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 dice na, 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 que no hay na, 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 dramatic. Why'd you grease the lightning? ¡Vamos, Pasto! ¡Vamos, chicos! Dan, Eder, Rodrigo, Dani. Con este ritmo sensacional. Vamos, familias paraguayas, a bailar todos, a sentir la Navidad en nuestra Mañana Plus. ¿Y cómo dice? Vamos, soy. Qué felicidad nos da este programa, nuestro programa, hace 2 años y 6 meses, conquistando las mañanas de nuestra gente paraguaya. Gracias, gracias, gracias. Y así de a poquito vamos diciendo chau también a este programa, ¿verdad? Y a un año tan formidable, porque sinceramente tantas cosas hicimos, Pasto. Sí. Así Salud. que ese chin chin, porque ya vamos a empezar a brindar, ¿te parece? Salud. Y hay que tomar para que se vaya la suerte. Que viva el amor, señores. Que viva.
Y me voy con mi otro John Travolta. A ver. Mi John Travolta que me espera aquí. A ver cómo es mi querido José. Mostrame, acá. Tan, tan. Tan, tan. Y el ritmo, ahí empieza. Ritmo. Mostrame. 1, 2. Vamos. Hey. 3, 2. Vamos a bailar todos. Porque esta Todos en noche. su casa también levántense, dale. Eso, porque esta noche todas las familias están brindando por esta Navidad. ¡Bien! Bueno, José querido, tomate un sorbito. ¿Vos sabés qué estaba pensando? Esto es clérico. Me estaba dudando. Frutas. Me quedé mirando, Daisy. Mira, ¿Qué? estaba queriendo brindar con esa copa en realidad, pero como estamos en horario... No se digas puede. nada, porque después tomamos con esto, brindamos. Imagínate brindar con uno de- wow, Dale, ahí. no. Vamos. Bueno, antes que terminemos de otra forma, contame lo que nos trajiste. Vamos. Bueno, vamos a hablar de un Y nos video. sentamos. Sí, nos sentamos primero, nos ponemos cómodos y vamos a hablar de una campaña que... Qué A ver. emoción, por favor. Estamos todos eufóricos, gente. ¿Te devuelvo la ¿Qué copa? pasó? Bueno, ¿De esto? claro que sí. Contame. Es una campaña navideña, bueno, que inició a principios ya de este mes. Ya. Y ni bien inició, ya tuvo en YouTube 6 millones de reproducciones. En Twitter duplicó, rompió todas las redes sociales. ¿Y por qué lo pasamos ahora? Porque estamos en Nochebuena, bueno, y es importante dejar el mensaje de no a la violencia, no a la discriminación, no al bullying. Entonces, una empresa austríaca decidió realizar esto evitando ya algún tipo de propaganda comercial, sino de conciencia. Hablamos de una empresa austríaca, como dije, y lo que sí empezó a realizar este video sobre un erizo, o el puerco espín como lo conocemos, quien en esa época, en esos lugares, inician las clases en esta época del año. Llegó hasta un colegio nuevo, siendo nuevo como estudiante, se encontró con algunos problemitas. Lo que obviamente originó, y pasa con todos los chicos, causa risas, causa burlas, y de repente hay que romper con ese mensaje y mira, se encontró, ahora estamos viendo por ejemplo el momento donde le regalan una caja, pero con un poco de isopor, él no entiende, otra burla, una caja vacía, pero no. Pasa que era para poder tapar todas las espinas que tiene el mismo y así poder darle un abrazo. Pero una buena campaña que me gustó mucho y es importante dejar el mensaje. Entonces, no al bullying. En esta Navidad, todos felices, abracémonos todos, abracémonos a la buena energía y a pasar una buena Nochebuena. Pero eso es por un lado, entonces ¿Qué tenemos... más tenemos? Me encanta esto. Sí. Esta campaña que llegó y mucho. Sí. ¿Qué más tenemos, José? Y a ver, estaba pensando en un regalo. A ver, ¿de repente te gustan las mascotas? Sí, me encantan, claro que sí. A mí me gustan, pero yo soy muy malo para cuidarlos. Ya. O sea, tienen que comer, tienen que ir de paseo. Entonces estaba pensando algo como esto. Es un Lobot, así como se dice. Es un robot, pero se lo denominó Lobot. Imagínate que te regalen esto por Navidad. Y bueno, te digo exactamente, es un robot que tiene un procesador que permite tener un poco de inteligencia artificial y tiene la personalidad de dos personajes de la televisión. Hablamos de uno, del robotcito de Star Wars, BB-8, y también de Doraemon, un dibujito que también pegó mucho en su momento. Lo cierto es que fue creado por Kaname, a ver, te digo bien el nombre, Hayashi. Hayashi es japonés. Bueno, esto se presentó en este año solamente hace unos días, en este mes mejor dicho, y está siendo la opción para muchos ya para que puedan reservarlo y para hacer el regalo ideal para los pequeños, porque es un robot denominado para tener un toque de ternura, una compañía personal. Lo cierto es que permite tenerlo de cerca, tenerlos con los chicos. Tiene 20 sensores en todo lo que sería el robot para que no se caiga, no se descomponga. Y también sirve para los padres como una cámara de seguridad porque a través de los ojos tiene algunas cámaras adaptadas a los dispositivos. Lo cierto es que es un robot una apuesta al sentido emocional. A mí me gustó mucho, por eso quise mostrarlo y bueno, pueden hacerlo sus reservas ya ahora y esto va a salir en el mercado a partir de agosto del 2019.
Excelente, José, me encanta. Sí. Bueno, este año te luciste con todas las curiosidades, Y hay así que que hacerlo. impresionante. Pero ahora Vamos a seguir más Sí. por una semana con más proyecciones. Ok. Bueno, les cuento que está divina, hecha una sirena. Enseguida, Yanina González nos presenta su disco, sí, se lanza como cantante. Nuestra Navidad es su nueva propuesta. Pero ahora, antes de que hablemos de belleza y todo lo que tiene que ver con este disco, vamos a la cocina. Una cocina muy, pero muy interesante en Tacuarehé, Wow, ¿sí? sí. Ahí ya está José Torrijos, María Salinas. Yo me di una escapada antes, por Qué supuesto, rápida. para poder mostrarles todas estas recetas navideñas. Así que nos vamos al pesebre Tacuarehé de José y María. Feliz de compartir aquí en esta linda mañana, ya con todos los preparativos de lo que va a ser esta Nochebuena. Y qué mejor que compartir con mis queridos amigos, con José y María, en su gran pesebre aquí en Tacuarehé, porque esta noche comemos rico y comemos de la mano de José Torrijos. ¿Cómo estamos, José? Buena mañana. Bien, bien, nos hemos levantado un poco mal, no de ánimos, de enfermo, pero bueno, hay que preparar todo para esta noche porque hay muchas reservas y no nos queda de otra que trabajar. Exactamente, de trabajar, de comer rico, y la verdad que estamos felices que nos recibas en tu casa, aquí junto a María, una diosa total. Estamos todos de rojos, como Papá Noel y como Mamá Noel. Hola Daisy, ¿qué tal? La verdad que es un placer recibirles acá en nuestra casa y poder mostrar todo lo que se puede comer esta noche acá en Tacuarehé. Bueno, y como bien decíamos, ¿qué comemos esta noche? Viste que es como siempre esa pregunta que queda ahí picando, aunque tradicionalmente ya tenemos esos platos clásicos, tanto acá en Paraguay, José, como también en tu país. Y bueno, hoy nos vas a ayudar, hoy les vas a ayudar a las doñitas de la casa, porque son las 11 de la mañana, las 11 y piquito, así que uno piensa, hasta ahora me imagino que estará pensando todavía qué puede cocinar, así que le ayudas un poco, ¿sí? Con lo Claro. que hoy nos presentás. Bueno, lo que hemos preparado hoy a lo largo de la mañana, porque quedan muchas horas todavía para llegar a la noche, normalmente solemos tener el peseto redondo de ternera o el vitel tonel, como se quiera llamar, Exacto. ya Nos va cocinado. mostrando, así Sí. Pablito nos acompaña. Empezamos con este, ¿te parece? Y ese sería un pernil de cerdo, ¿de acuerdo? La pata trasera del chanchito, no muy grande, 7 kilos, donde le hemos dado una cocción de 4 horas y 20, tapado con papel aluminio para que se llegue la cocción al interior del hueso. Y luego lo que hemos lacado con miel y su jugo para tomar ese color brillantito, ¿no? Y esos son platos, yo creo que tradicionales de Navidad y de Año Nuevo, ¿no? Exacto. Y es lo que nos tienta, nos hace subir unos kilitos, pero no queda de otra, María, ¿verdad? Tenemos que darnos Sí, el gusto claro. y comer Así es. esta noche. Así es. Bueno, y después por aquí. Bueno, aquí hemos hecho un pastel típico de España, ¿no? Yo sé que aquí se llevan más las terrinas de pollo, bueno, aquí hemos hecho un pastel de tilapia y en el centro tiene palmito, ¿no? Ay, esto es tilapia. Un pastel de tilapia con queso crema, huevo, bueno, salpimentado, se mete baño María y luego fascina. hemos hecho una vinagreta de manzana salteada con tomate, un vinagre de sidra y aceite, ¿no? Que es lo que va por encima para darle otro sabor Genial. peculiar. Un plato gourmet, te diría, para esta Navidad. Qué No, bueno. son tradicionales, ¿no? Las terrinas, ¿no? Tal cual. O los patés. Bueno, y la presentación de la lengua me encanta. La verdad que no lo iba a adivinar si es que no me decías que eran lenguas. Y bueno, aquí tenemos el vitel tonel, ¿no? Sí. O redondo de ternera o peseto, o como se quieran, en diferentes países se llama de diferente manera. Y bueno, la salsa típica de anchoa, alcaparra, con huevo, aceite y demás, bueno, tirado por arriba. Y lo único, fuera de lo normal, normalmente hay gente que te raya el huevo por arriba. Hemos puesto huevo codorniz y para darle un poco de color, el tomate cherry. Perfecto. Y cerramos con el que te Y decía. aquí cerramos lengua, ¿de acuerdo? También muy tradicional de aquí de Paraguay, donde la punta de la lengua la hemos fileteado y lo que es la parte de la garganta hemos hecho taquitos, ¿de acuerdo? Para de diferente manera y una vinagreta simple de morrones verdes, rojos, cebolla y unas hojitas de laurel para que dé otro sabor diferente. Impresionante. Bueno, son 4 platos clásicos navideños que esta noche no puede faltar en tu casa. ¿Y qué de especial hoy vamos a cocinar para que ya en un ratito arranquemos, José?
Bueno, especial, voy a hacer un cóctel de marisco con piña, ¿de acuerdo? Donde tenemos aquí un salpicón de pulpo, surimi, gamba pelada y cocida ya, langostino ya cocido y pelado, el canicama o colita de cangrejo, dependiendo de donde estés, aguacate o palta, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos para preparar la salsa, picante, tabasco, picante copetín, mayonesa, ketchup, jugo de naranja y normalmente en España se usa coñac, pero aquí vamos a usar el ron Tres Leones. Perfecto, ¿De acuerdo? bueno, todos los, Y esto es una buena fácil piña. de preparar porque no necesitas fuego y se puede preparar, no sé, si no tiene marisco le puedes preparar como con pollo, un salpicón También. o algo de eso. Bueno, me gusta que esa facilidad le estés dando a la gente. Entonces, pueden, no solamente pueden ser de Con marisco, pollo sino otras opciones. o agarra al vecino y le puede también salpimentar y meter dentro de la piña, si da mucha guerra. Genial, exacto. Bueno, manos a la obra, cocinamos con José, Bueno. ¿sí? Fácil, ¿no? Hemos adelantado algo del trabajo, lo que quitamos es el eje de la piña o nervio, aunque se puede comer o hacer jugo con él, pero mejor si se le quitamos. Ah, ¿sabes para qué puede ser? Para el clericó. El clericó. El clericó tenemos que ir para Para darles ese un sabor y ahí va a completar el clérico. Bueno, y con un sacabocado lo que hacemos es darle también otra identidad a la piña, Bueno, ¿no? sé que están cerrando un año súper exitoso, este 2018, desde el amor, desde lo laboral. Así que esa partecita ya me quedo. Cuando hablo de amor, esos corazoncitos, y esto prácticamente se sella en julio, María. Contame un poquito. Sí, así mismo. Bueno, hace 5 años que yo le conocí a José, pero este año que está terminando formalizamos que en julio, el 14 de julio nos casamos, así que bueno, ahí cerramos el círculo. Tenemos un equipo bastante grande que siempre nos apoyan y bastante bien formado también. Por suerte hoy podemos delegar un poquito más porque la gente que trabaja con nosotros realmente están bastante ya orientados a esto. Así mismo. Bueno, contanos, José, bueno, ¿y cómo fue eso? Desde España, podríamos decir, encontraste el amor, una linda paraguaya. Contanos Linda paraguaya, ese secretito que uno siempre quiere saber. Pero vos, ¿hace cuánto que vivís acá, José? Y 6 años y medio. 6 años 6. y medio. ¿Y te trajo la gastronomía o...? Y vine a trabajar al Crown Plaza Sí, en ese entonces. en ese entonces. Con la crisis de España nos alejamos un poco del país y bueno, tienes que salir a buscar fronteras, por lo menos el que quiera trabajar y dedicarse un poco a su profesión, ¿no? Ya, siempre estuviste en este rubro. Estuve primero en Telefónica en mis años jóvenes Ok. y bueno, ahí estudié cocina trabajando en Telefónica y luego ya desde los 21 años ya dedicado a la gastronomía total. Bueno, ¿cómo sigue hoy nuestro plato especial que está cocinando José para esta noche? Que la verdad que ya nos estamos preparando, ya estamos ahí a horas de compartir con la familia. Normalmente usamos ya mayonesa ya comprada para no prever ninguna enfermedad porque están muchas horas a la temperatura de aquí Paraguay. Exacto. Y bueno, utilizamos mayonesa comprada porque normalmente la normativa te dice de no utilizar mayonesas caseras. Para prevenir una salmonelosis o algo. Ahí mezclamos mayonesa, ketchup, juguito de naranja, unas gotitas de ron y una alegría, ¿no?, de picante. Perfecto. ¿Te gusta el picante? Me encanta, es mi preferido. Daisy, mira bien, por favor, porque esta noche tenés que sorprenderle a tu familia también. A ver, la gente, María, puede venir esta noche, evidentemente. Hay muchas familias que también comparten ya en las afueras y pueden venir a compartir acá en Tacuaré. Sí, por supuesto. Mira, el año pasado nosotros tuvimos lleno acá el restaurante Navidad. Ahí mezclamos piña. Normalmente antes la gente pasaba más en familia en su casa la Nochebuena. Aguacate. Canicama. Dejamos un poco para poner arriba, decorar. Pulpo, surimi, gamba. Genial. Entonces, esta noche
José ahí justamente nos sigue explicando del mix realmente de lo que esta noche va a poder. Esto le preparas también a la gente para esta noche, ¿sí? Y la verdad es que esto se lo preparo a mi señora nada más. Ah, me encanta eso. Entonces, pueden ser tipo antojos o platillos exóticos especiales. Así mismo, como quiera llamarlo. Pero lo que no quiero dejar de comentar es también el Salón Cañaveral, que también fue un nuevo emprendimiento este año, la apertura. Así mismo, Daisy, Cañaveral yo creo que completó este espacio, este lugar acá en el hotel, porque la verdad le hacía falta un salón de eventos como Cañaveral. Y ahí estamos a full también con nuestro catering, porque toda la comida sale de acá de Tacuané. Por supuesto, siempre dirigiendo acá el chef José Torrijos. Y bueno, tenemos también ahí un buen equipo que siempre está pendiente de todo lo que es la parte de eventos. Genial, ahí va quedando, terminando lo que va a ser, completando estos platillos navideños que sí o sí lo vamos a compartir esta noche. Así que para la gente que está mirando el programa y ya está pensando en qué hacer, bueno, acá con las opciones de José, la verdad que deslumbrada, José, impresionante. Ahí completamos el quinto plato. Y ahí estaría, fácil, ¿no? Sí. Yo creo que sin tener que cocinar ni pasar más calor de la que tenemos en estos días, ¿no? Genial, bueno, ya tomaron nota de todos los ingredientes, así que ahora estamos listos para empezar a cocinar en casa con todas las sugerencias aquí que nos hizo José en esta linda mañana, ya recibiendo, porque ya estamos a horas de recibir la Nochebuena. Bueno, muchísimas gracias, nos vamos a reencontrar en la fiesta de fin de año, que estamos también preparando algo especial con José, con María, y bueno, gracias siempre por el apoyo. Y lo invitamos nuevamente para que esta noche se vengan a pasar acá la Navidad y también para el Año Nuevo, María. Asimismo, esta noche les esperamos a todos, que va a haber sorpresas y por supuesto buena comida, buena bebida en buena compañía. Y Año Nuevo, wow, se viene con todo también, que va a ser en Cañaveral. Lo mismo, va a haber buffet, frío, caliente, postre, va a haber DJ, música en vivo. Así que vamos a bailar un poquito en Año Nuevo. ¿Sí? Súper bien. ¿Quién, vos, José? No. Entonces no vale, no vale nada. Viene un cubano de La Habana. Allá me dice el director, se suma bien. Un cubano de La Habana. Bien, un cubano. Bueno, la verdad que felices, les veo súper bien. Gracias por la buena vibra de recibirnos también aquí, como digo, en su pesebre, porque es simpático. José y María. Súper bien. Falta Jesús, falta. Puede que venga o puede. Todo es válido. Todo es posible. Bueno, tus saludos también para la gente que te está viendo en esta Nochebuena. Bueno, nada, que paséis buena Navidad, ¿no? Y como decimos en España, que triunfe la alegría en cada casa de familia, porque son días especiales donde uno extraña. Gracias, José, gracias. Bueno, un placer a todo el equipo también acá de Tacuaré, que siempre nos reciben con los brazos abiertos y nos ofrecen lo mejor. Bueno, seguimos disfrutando ahí en piso, sí, con Justo, con Pasto, con Janina, con Jackie, con todo el equipo de producción de Mañana Plus. Cariños. El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Alucinante. Feliz Navidad, mi querida María Salinas, José Torrijos, y gracias por permitirnos tener realmente todas esas recetas navideñas que esta noche yo sé que van a estar servidas en todas las mesas paraguayas. Cariños, cariños. Cambiamos de ritmo, querido Pasto, porque sigue la fiesta, claro que sí. Y ya estamos llegando casi al final de nuestro programa, porque este mediodía almorzamos rico, sí, con todos juntos. Hoy feriado nacional, y yo quiero decirte que
Un buen regalo para esta Navidad es la de Dismar Salud y Cultura, ¿sí? Para descontracturarte, para que tus pies puedan estar bastante relajados. Ahí está, la almohada vibratoria terapéutica Jack que te permite caminar sin caminar. También tenés la cinta reductora Jack que reduce el abdomen tonificando las partes blandas y arrugadas. Y el vibromasajador Jack que rejuvenece el rostro. Y hablando de rostro, qué lindo luce ese rostro cuando tiene esa cabellera perfecta. Y esa cabellera con ese color que Silkei lo impone, ¿sí? Con estos colores de Polychrome Fashion Colors. Crema enjuague colorante, el verde, el turquesa, el azul, el fucsia, el violeta, el rosa, el lila, el rojo, el gris, el naranja. Impresionante los colores vibrantes que tiene para vos Silkei Mundial. Y dejamos de escucharlo a Luis Miguel por unos minutitos porque cambiamos de ritmo automáticamente. Y damos la bienvenida a una voz que a partir de ahora conquista nuestra Navidad. Ex-Miss de belleza y hoy se luce como cantante. Nuestra Navidad. Mi querida Yanina González, bienvenida. ¿Cómo estamos? Feliz Navidad, adelante. Gracias, ¿cómo están todos? Así Feliz como de les estar de decía, vuelta aquí contigo después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo. Hecha una sirena. Feliz contigo, Gracias. Yani. Estás terminando de una manera maravillosa y nada más y nada menos que con disco en mano. ¿Sí? ¿Te parece? A esta altura de la vida. Pero dice que Pero los era sueños, una tarea pendiente. ¿sí? los sueños hay que cumplirlos. Mientras tenés energía, buena onda y salud, todo es posible. Así que todo en su tiempo. Esto en realidad ya les voy a Por favor, interiorizar contanos un poquito cómo de... nace. Les voy a interiorizar un poquito de una historia breve, ¿verdad? Por supuesto, Sí. tiene sus recovecos, pero bueno, era una materia pendiente mía. Y para hacer algo en estas fiestas, que siempre digo, la Navidad de un tiempo a esta parte se ha tornado un poco frívola y comercial, entonces yo quise darle un toque personal junto con Claro. mucha gente que me apoyó en este proyecto. Y bueno, ya te voy a contar. Sí, poniéndole voz a temas tan conocidos como Dos Trocitos de Madera, Jingle Bells Rock, que justamente lo Sí, escuchamos. Jingle Bell Rock, Te animaste sí. al inglés también, excelente. Más allá, Last Christmas, Repican las campanas, todas canciones muy conocidas. ¿Y cómo fue para que justamente hicieras toda esa selección y para ponerle tu encanto musical, que es lo más importante, Yani? Bueno, te cuento rapidito. En realidad de mi familia es como que mis hermanas, mis padres, somos todos artistas, por así Sí, decirlo. Entonces, así mismo. crecimos, mi mamá escribe, mi papá también. Todas nosotras, las hermanas, tenemos una canción hecha por ellos, ¿verdad? Que nos dedicaron el día que cumplimos 15 años. Y bueno, toditas, lindo. independientemente de lo que hacen, son cantantes, bailan, Sí. actúan, hacen de todo. Bueno, yo siempre integré el coro del colegio de chiquita, ejecuto unos instrumentos, me encanta la música, me relaja, me da paz. Sí. Entonces dije, bueno, materia pendiente, voy a cantar y voy a hacerlo de una manera especial culminando este 2018 Ya. con esto. Para mí es Contame algo lo de muy la grande. fundación, ¿cómo fue que justamente con Sí. ese propósito también? Bueno, esto surgió realmente, nosotros estamos conformando una productora denominada Ideas Paraguay, Sí. que lo conforman el ingeniero Derlis Argüello da Silva y la señora Zully Melgarejo Lanzoni, dos grandes amigos, y en una noche de picadas y vinos Sí. surgió, pero algo más tenemos que hacer, Yanni, tenemos que explotarte en el buen sentido, Claro. en todo Talento. tu esplendor. Me dice, Sí. te falta cantar a vos, de todo ya hiciste. Sí. Y dije, ¿qué podemos hacer? A ver, ¿cómo podemos iniciar? Nada, se nos ocurrió entonces buscar un lugar que ayudar. A mí siempre, yo soy muy sensible a las necesidades de los niños, así que busqué un lugarcito, encontramos a Nido de Niños, Genial. ¿verdad? Es una ONG liderada por la señora Carmen González. Perfecto. Entonces, son 75 niños en situación de calle que necesitan muchísimo, ¿verdad? Ellos no tienen mucho apoyo a nivel nacional, por así decirlo, internacional mucho menos. Es una asociación aún, no una fundación. Sí. Entonces, nada, estamos re contentos de ayudarles a ellos. Bueno, hicieron el lanzamiento, fue todo un éxito. Un ¿Y éxito. toda la recaudación? El viernes 21 Sí. lo lanzamos con la tirada del diario Extra, Exacto. ¿verdad? Y todo lo recaudado, bueno, fue a esta asociación de niños, Nido de Niños.
Así que bueno, más que contentos, muy felices y realmente honrados de poder ayudar y poner nuestro granito de arena siempre. Genial. A ver, levantamos el volumen, querido Pasto, y así la escuchamos. Ahí, con la dulce voz de Feliz Navidad, un éxito, la de José Feliciano, sí, me encanta. Ahí está, vamos a brindar. Próspero año y felicidad. Bien. Bueno, y tiene 10 canciones, de Daisy, 10 canciones muy conocidas a nivel nacional e internacional, 2 cantadas en inglés. Y bueno, y le dimos nuestro toque especial, eso quiero contar, porque van a escuchar ahí temas muy conocidos con un toque de blues, con un toque de vals, con un toque country. Sí. Así que le dimos, queremos que todos, hemos pasado una Navidad, yo creo, unidos, felices, con alegría, y nosotros quisimos a través de este disco dar una Navidad distinta con mucha alegría y buena onda. Genial, me encanta esa buena vibra, así que sea todo un éxito, que vendas todos los discos y después que se vengan más. Así mismo, bueno, y bueno, me pueden contactar al Instagram o al Facebook, Instagram Yanina González Oficial, pueden escribirme ahí, les dejo también un contacto. El 0981-118-061, tenemos los discos, que eso va a quedar en el recuerdo para siempre. El año que viene pueden, ¿verdad?, hacer los preparativos, cocinar, ahora, escuchando lindas canciones alegres. Sí. Son 10 canciones. 10 canciones. ¿Cuántos discos? 5.000 discos. Dale, hay un montón. 3.000 discos que lanzó el periódico Extra. Y bueno, el resto nos repartimos entre los amigos. Muchísima gente está comprando hasta ahora el disco, así que esperamos que ustedes sigan apoyando a Nido de Niños. Excelente, vamos, nos levantamos. Yanira González, muchísimas gracias. A vos. Vamos Justo, Germán, Jackie Recalde, mi querido José, y con toda la producción, ahí le tengo, a ver, a Dan, a Eder, a Rodrigo, a Dani. Nos podemos ver de vuelta un ratito. Gracias, chicos. Feliz Navidad. Que sea lo mejor este mediodía. Ahora es mediodía. Esta noche. ¡Feliz Navidad! Mi querido Choy, Edgar, Grace, que está ahí acompañándonos. Juan, me encanta. Pasto, tenés tu copita. Salud. Y estamos todos, un año nuevo de más éxitos, ¿verdad? Para todos. Y con mucha salud. Un equipo tan lindo, un equipo que nos da vida todos los días de la mañana. Y hoy es una Navidad más. Estamos celebrando un 2018 que se va de a poquito, lento pero seguro. Se está yendo también nuestro programa, culminando un ciclo tan importante. Lo único que les quiero decir, que a partir de hoy lunes no se pierdan ningún episodio de Mañana Plus, porque se viene lo mejor. Siempre dicen que en lo último está lo mejor, y les puedo asegurar que así va a ser. Así que mucha salud para todas las familias paraguayas, porque teniendo salud se viene todo lo mejor. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, familias paraguayas! ¡Chao, chao, chao! Salud. Felicidades. ¡Nos vamos! Sí, tomemos. Vamos con ritmo, Pasto. Mañana Plus fue auspiciado por Farmacia Catedral, porque amamos cuidarte. Cosmética VM Sociedad Anónima, para su línea de productos Silke y Mundial. El triunfo del color en tus cabellos. Acid Car, viaja tranquilo, viaja protegido. Cooperativa Sagrado Corazones, pionera en educación financiera. De Viaje Turismo, salí de viaje.